Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy súper contento porque les traigo el video de cómo subí a nivel 100 en la temporada 1 con la clase Bárbaro, ya que como ustedes saben es mi clase favorita, así que les traigo consejos, rutas de leveo, cuáles son las mazmorras que se tienen que hacer para que puedan escalar rápidamente tal como lo hice yo y muchos miembros de mi clan que seguimos este método, y aproximadamente en nuestro clan ya hay unas 7 personas en nivel 100, por lo cual al quinto día en el cual estoy grabando este video es algo que nos enorgullece, ya que somos de las comunidades que tenemos niveles más altos. E incluso les voy a compartir algo ya mismo, y es que soy actualmente el bárbaro número 13 del mundo y varios de mi clan estamos dentro del top 50 mundial, así que esto está bastante pro. Para los que quieran corroborar esta información, en D4 Armory pueden incluso buscarse ustedes mismos para saber cómo va esa carrera de nivel hasta nivel 100, y aquí pueden ustedes corroborar. Por ejemplo, si vamos a softcore, a la clase bárbaro, estamos en nivel 13 y es algo que me enorgullece muchísimo, se los quería compartir. Así que si estás interesado en saber cuál fue el método que utilicé y varios de nuestro clan para subir de nivel, por favor quédate en este video, pero no sin antes empezar con un mensaje de nuestro sponsor. Up Your Booster es un software que garantiza el mejor rendimiento posible en cuanto a estabilidad de red se refiere a la hora de jugar, por lo que al usarlo podrás estar tranquilo de no tener saltos abruptos e inesperados de cambios de latencia o ping, cosa que suele suceder habitualmente en Diablo 4, por ejemplo en las zonas PvP. Para que te lleves una idea general de lo que hace, te dejo un ejemplo de un antes y un después de usarlo. Sé que a muchos nos ha pasado de tener un cambio repentino de latencia que hace que jugar sea algo imposible, incluso llegando a ocasionar la pérdida de nuestro personaje en el modo hardcore, por lo que esta aplicación podría venirte bastante bien si juegas en este modo. Usarlo es muy sencillo, solo tienes que entrar a la página de Up Your Booster con el enlace que te dejo en la descripción de este video, darle a descargar, instalar, logueas con tu cuenta de Google por ejemplo, selecciona canjear el código Don Pipelo para disfrutar de una prueba gratuita de un día adicional y un descuento de hasta un 30% una vez hayas decidido suscribirte, y ya está. Ahora solo debes seleccionar Diablo 4 y darle jugar. En resumen, te invito a que lo pruebes. Yo creo que deberías darle una oportunidad con su prueba gratuita para que sepas por tu propia cuenta si te funciona o no, ya que podría mejorar notablemente tu rendimiento de juego. Así que no esperes más y descarga Up Your Booster y pruébalo ahora. Bueno, para empezar, lo primero que debemos recordar es que cuando ustedes se crean un personaje de temporada nivel 1 van a tener los 5 punticos de habilidad disponibles gracias al progreso de región, porque recuerden que si completaron el progreso de región en el mundo eterno, automáticamente nos van a dar los primeros 2 niveles para cada una de las regiones, por lo cual tenemos 5 puntos de habilidad, uno por cada una de las regiones. Es importante también que quienes tenían el pase de temporada pues lo activaran aquí en este botoncito, y de igual forma cada vez que ustedes vayan subiendo de nivel y obteniendo recompensas van a ir subiendo ese pase de temporada para tener recompensas estéticas, y además van a poder ir avanzando dentro de estos capítulos de temporada. Es solamente un aviso que les quiero dar a las personas que no han reclamado tal vez la temporada, o quienes no se han molestado o tomado el trabajo de revisar qué es lo que tiene para ofrecer la temporada, pero ya vamos a ir a ese punto también en cuanto a las mecánicas para subir de nivel que nos está ofreciendo la temporada. Habiendo dicho eso, hay que recordar también que tenemos todo el mapa explorado y solamente vamos a tener los portales de las ciudades principales desbloqueados, por lo cual aquí yo ya me tomé el trabajo de desbloquear todos los portales, pero a ustedes solo les aparecería obviamente los portales de las ciudades principales. Con esto quiero concluir algo muy rápido, y es que realmente el progreso de región está muy fácil de completar en la temporada por el hecho de que vamos a poder desbloquear portales, e incluso les aumentaron la recompensa que se obtenía en comparación al reino eterno, y de igual forma al completar calabozos o fortalezas va a ser algo bastante fácil aumentar el progreso de región, por lo cual es importante que tengas en cuenta todas estas cositas a la hora de iniciar el juego. Ahora sí vamos a iniciar cuál fue esa ruta o camino, y voy a empezar con lo primero, y es la dificultad. La dificultad que tú tienes que seleccionar es la dificultad 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro personaje un poco más potenciado con esos 5 puntos de habilidad iniciales. Al inicio en el reino eterno yo les recomendaba iniciar en la dificultad de aventurero, pero aquí en veterano esos 5 puntos nos dan un overpower bastante bonito en niveles bajos, así que vamos directamente por la dificultad de veterano para obtener el 20% más de experiencia de los monstruos, tal como lo dice aquí. Tras seleccionar la dificultad número 2 vamos a aparecer automáticamente en Kiowashat, que es la ciudad principal. Voy a dirigirme allá de inmediato porque vamos a empezar a ver recorrido por recorrido, niveles por niveles, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando ustedes nacen aquí en Kiowashat, lo que yo les recomiendo primero que nada es seguir este mapita de leveo
video que me he tomado el trabajo de realizar, teniendo como referencia uno que un youtuber llamado Rats diseñó, pero tiene unas cuantas modificaciones por mi parte, y es este, de nivel 1 a 10, estando en Cubachat, que Cubachat es aquí, ¿no? Donde estoy señalando con el mouse, vamos a hacer una serie de rotación de eventos de aquí, 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 aquí. Lo puse con numeritos bien clarito, en donde las rutas también que debes seguir están marcados con una línea roja. Y aquí tienes en círculo naranja algunas bóvedas, mazmorras que puedes hacer en caso de que, por ejemplo, no estén los eventos disponibles. Así que para que no vayas a continuar directamente al otro evento, te niveles con esa bóveda o mazmorra para seguir a la que sigue. Aproximadamente el nivel del 1 al 10 te toma entre 10 y 15 minutos. Es algo relativamente sencillo. Así que lo que vamos a hacer es empezar con esa ruta. Recuerda también que es súper importante, si puedes hacer la ruta con compañeros, es muy importante que lo hagas con compañeros porque tienes un 10% de experiencia adicional y además limpian más fácil las oleadas de monstruos. Generalmente cuando tú juegas con alguien, aunque tienen más vida los monstruos, el daño escala mejor, por lo que van a poder limpiar más fácil toda esa cantidad de monstruos. Así que también no dudes en hacer grupo de alguien relacionado a tu nivel, aproximadamente entre 3 o 3 niveles por arriba, para que puedan limpiar fácilmente y tampoco pues vayas a trazar a alguien que esté en un nivel muchísimo más alto, o viceversa, alguien que está en un nivel más bajo no te vaya a trazar a ti. Cuando tú alcanzas el nivel 10 tienes que irte aquí a Cerrigar. Cerrigar es la capital de la zona de Skosglen, que es la que queda arriba de Cumbres Fracturadas. Una vez tú te tepeas acá cuando llegas a nivel 10, ¿vale? Tras haber hecho esta serie de eventos y de esta bóveda y este calabozo, vas a irte directamente a Cerrigar y vamos a hacer el mismo ejercicio. Te va a tomar alrededor de unos 20 minutos o 25 minutos alcanzar el nivel 15, tal vez un poco menos, en donde vas a irte por la parte inferior de Cerrigar. Simplemente es abrir el mapa. Recuerda que ya tienes el mapa descubierto, entonces te vas a posicionar por ejemplo a este nivel de zoom y vas mirando las rutas. Tienes que ir por ejemplo a este evento, después a este, te vas al número 3, al número 4 y después a la mazmorra número 5, que es la que está al ladito de Cerrigar, que es esta acá de acá. Entonces acá la dificultad únicamente está en seguir la ruta al pie de la letra, y te repito nuevamente, si puedes hacer estos circulitos como por ejemplo la bóveda o la mazmorra, hazla, no te va a quitar más de 5 minutos hacerla y vas a poder estar un poquitico más por encima también del nivel recomendado para la zona, lo cual está bastante cool. Una vez alcances el nivel 15 seguimos en Cerrigar hasta nivel 20, pero con una ruta diferente. Así que si se dan cuenta, acá en Cerrigar, que es esta ciudad que tenemos acá, ya vamos a irnos es por el lado derecho. Entonces si nos vamos al juego, tú haces zoom aquí y vamos a empezar a ir en este camino, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está la ruta también muy clarita. Vuelvo y repito, no tiene ninguna dificultad llegar a nivel 20. Tú probablemente que estás viendo este video ya estás por encima de nivel 20. No te preocupes, si vas a levelearte un Artel solo, pues vas a seguir esta ruta, o si eres nuevo en el juego o demás, te recomiendo que sigas esta ruta al pie de la letra. No tiene ninguna complicación, por lo cual te recomiendo que sigas al pie de la letra estas rutas y no improvises, porque estas rutas ya están demasiado testeadas por mi lado y funcionan perfectamente. Ahora sí nos vamos metiendo un poquito en el mid game, todavía es early game, pero ya no somos tan newbies, en donde vamos a ir de 20 a 40 aproximadamente y vamos a utilizar una estrategia basada en ciudadelas o fortalezas. Para los que no recuerdan, las ciudadelas o fortalezas son estas zonas del mapa que aparecen con un símbolo rojo como de una calaverita y dan bastante progreso de región, pero también dan mucha experiencia. ¿Cuál es el paso entonces que vamos a utilizar del nivel 20 a 40? Es decir, los pasos de 4, 5 y 6 que estoy mostrándoles aquí, y es hacer 3 fortalezas, ¿vale? Primero vamos a ir a la Atalaya de Onix de nivel 21 a 27. Vamos a repetir varias veces esta ciudadela hasta que lleguemos a nivel 27. Así que lo que vamos a hacer es transportarnos a Ketbaru, que es la ciudad que tenemos acá, la capital de Estepas Áridas. Una vez nos transportamos, vamos a ir a la ciudadela de la Atalaya de Onix hasta nivel 27. Obviamente, si ustedes están teniendo problemas, por ejemplo, al realizar la Atalaya de Onix, están haciendo muy poco daño, los invito a que empiecen a mejorar los ítems poco a poco o farmeen un poquito algunas otras mazmorras del Códice de Poder, porque generalmente las fortalezas son un poco más difíciles que todas las otras cosas que hay que hacer en el mundo. Así que te repito, si te genera algún problema realizarla, ve y haz calabozos normales mientras tienes un poco el nivel, por ejemplo 22 o 23, para poder hacer esta ciudadela. Cuando alcanzamos el nivel 27, lo que te recomiendo es hacer 2 fortalezas
sea cual sea la que elijas, están muy bien. Yo prefiero Khor Dragon, pero es un poco más difícil que Templo de la Podredumbre. Templo de la Podredumbre está abajo totalmente de Khet Baru, es esta ciudadela que hay acá que no se alcanza a ver un poco bien en la imagen. Y por otro lado tenemos a Khor Dragon, que es la que está arribita de Kyovashad, que es esta que tendríamos acá. Yo no tengo el logo rojo porque ya la desbloqueé. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis súper, pero súper importante, y es que las ciudadelas no las deben completar. Por favor, guárdense eso en la cabeza. Los que tienen la pregunta de cómo reinicio una fortaleza o cómo la hago reiteradamente sin completarla, les pongo por ahí una tarjetica en donde pueden ver cuál es el método para reiniciarla. Pero por favor, si ustedes completan por algún motivo la ciudadela, no la van a poder volver a hacer, por lo cual van a estar de alguna manera muy retrasados en la subida de nivel, porque estos, mis queridos amigos, son los tips de subida de nivel más rápidos que hay, que te puedo dar, y los que deberías seguir al pie de la letra. Así que repito, si vas a hacer las ciudadelas, que es lo que deberías hacer, no las completes, reinicialas, y si tienes dudas, mi video anterior explica cómo reiniciar las ciudadelas. En este punto ya debes estar medianamente bien armado, y aquí en el nivel 40 yo te recomiendo que empieces a mejorar tu equipo para buscar el pase a la dificultad 3, ¿vale? La dificultad 3 es sumamente importante porque nos va a multiplicar muchísimo, pero muchísimo la experiencia que recibimos. Si nos vamos acá al menú, nos damos cuenta de que la dificultad 3 da hasta 100% más de experiencia, e incluso los monstruos se hacen un poco más fuertes porque ignoran un 20% de tus resistencias, por lo cual vas a tener que llegar con un buen equipo. Y para pasar a la dificultad de pesadilla, yo te recomiendo que no lo hagas antes de nivel 40 porque te van a reventar en la dificultad de pesadilla y tu experiencia de juego va a ser muy fea. Lo que yo hice fue pasar alrededor de nivel 40 para empezar haciendo poco a poco un par de calabozos normales para mejorar mi equipo con objetos sagrados, que los objetos sagrados son los que empiezan a salir en la dificultad de pesadilla, con el objetivo de hacer mazmorras de pesadilla, obviamente nivel 1, de las más débiles que hay. Pero ustedes se estarán preguntando por qué al pasar a dificultad de pesadilla debo empezar a hacer calabozos de pesadilla. Porque, mis queridos amigos, Blizzard sacó una actualización para esta temporada donde vamos a tener un bonus de experiencia en la dificultad 3 si los monstruos tienen hasta 6 niveles más que tu personaje. ¿A qué voy con ello? Si por ejemplo tú te estás enfrentando a monstruos que solamente te superen en 2 niveles, estás desperdiciando 4 niveles adicionales de experiencia que te podrían llegar a dar esos 6 niveles más en los monstruos. No hagas monstruos de más de 6 niveles por encima, y la única manera de conseguir monstruos que estén más arriba de tu nivel es haciendo mazmorras de pesadilla. No es solamente que vas a pasar a la dificultad de pesadilla cuando empieces a hacer la carrera de nivel 40 a 60, es que vas a tener que pasar a pesadilla y además tener un buen equipo para poder hacer mazmorras de pesadilla que al menos te superen en 6 niveles. Si te queda muy complicado que te superen en 6 niveles, pues haz lo que te superen en 2, en 3, pero tu objetivo va a ser que en dificultad de pesadilla siempre te superen por 6 niveles. Es mucha la experiencia que logras tener de esta manera y muchas personas ignoran esto. Ahora, cuando tú llegas a nivel 60, lo que deberías tratar de hacer es pasar a ¿qué? A dificultad de tormento. Recuerda que la dificultad de tormento es la dificultad más fuerte que tenemos en este momento y nos da un 200% de experiencia, pero los monstruos hacen más daño. ¿Por qué? Porque ignoran un 40% de nuestras resistencias, por lo cual es bastante importante que al tratar de subir a tormento trates de mejorar tu equipo. No tengas miedo cuando vas a hacer el pase de dificultades de mejorar joyería, de toquetearte un poco, de mejorar tus objetos, porque si estás muy por debajo en tu equipo, así tengas el nivel necesario, te va a costar un montón. Muchas personas dicen, no, es que yo no voy a gastar los materiales o el oro porque estoy esperando hasta tener la posibilidad de recibir objetos ancestrales. Es el error más noob que hay de todos los tiempos. Por favor, no lo hagan. Lo mismo pasa con los objetos sagrados. Las personas que no quieren mejorar sus objetos raros normales para esperar a que puedan mejorarlos cuando tengan objetos sagrados en la dificultad 3, no hagan eso. Mejoren los ítems, manténganlos ustedes de alguna manera lo más overpower que puedan para que los saltos de dificultad no les vayan a ser tan complicados. Eso me lleva también a que no escatimes demorarte 10, 15, 20 minutos en toquetearte, ¿no? En ir al árbol de habilidades y en saber de pronto si tienes esta habilidad y la quieres pasar acá, en probar qué daño vas a hacer, etcétera. Muchas personas están siguiendo builds que ya están creadas por gamers pues de experiencia, pero si sientes que algo no está haciendo daño, no tengas miedo en preguntarle a tus amigos. En nuestro clan tenemos personas con experiencia que te van a aconsejar en todo momento. Entonces lo importante es estar en ese constante juicio de cómo mejorar tu personaje para escalar más rápido, para hacer más DPS, para poder
dar un golpe y matar los demonios más fácil. Así que lo que yo les recomiendo, chicos, es que en los pases de pesadilla no escatimen en mejorar su equipo para cuando empiecen a recibir nuevos ítems, igualmente pues los empiezan a mejorar, no hay ningún problema. Eso me lleva a otra cosa súper importante y es la carrera del 40 al 60. Yo te recomiendo que las misiones de temporada las hagas lo antes posible, puede ser alrededor del nivel 1 al 20, porque te van a empezar a dar corazones, te van a empezar a inducir este nuevo poder tremendo que es el de los corazones que puedes insertar en tu joyería. No me voy a detener a hablar de los corazones, pero te van a dar un boost de poder bastante fuerte, así que no escatimes en hacer las mazmorras de temporada para recibir esos corazones y llegar a la dificultad 3 y 4 bastante poderoso. Por otro lado, yo te recomiendo hacer estas mazmorras de pesadilla: el refugio del marinero, que es un tier A, templo de Cóndor, que es tier A, es decir, son buenas, no son las mejores, pero son buenas. Pero si puedes conseguir guarida de Zarat, cueva de Uldur, madrigueras ciegas, canales de Gulran, que también considero que es muy buena aunque es tier A, vas a poder escalar muy rápido. En mi caso en particular y de mis amigos de clan, lo que hicimos fue spamear de 60 a 100 literalmente únicamente cueva de Uldur y guarida de Zarat. Así que chicos, elijan unas buenas mazmorras de pesadilla. Aquí hay un spot bastante grande que son 8 mazmorras de pesadilla y busquen buenos afijos. Eso es algo también muy importante. Recuerden que cuando ustedes tiran una mazmorra de pesadilla tiene afijos. Los afijos tienen que ser lo menos perjudiciales posibles. Una buena mazmorra de pesadilla, por ejemplo, es una que no te reduce tu armadura, no te reduce el ataque que les realizas. Por ejemplo, la reducción de monstruos reciben un 60% menos de los golpes críticos que realizas. Esta pesadilla no sirve, inmediatamente la marco como basura. Claramente la pesadilla no solamente la mazmorra que hay en esa pesadilla, sino los afijos te va a hacer muy difícil la vida o muy fácil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tienes un daño físico aumentado y tú eres un bárbaro, pues esta podría ser una buena mazmorra de pesadilla para ti. Por lo que es importante de que todo lo que empiezas a recoger de mazmorras de pesadilla lo revises y deshueses lo que no necesitas, porque vas a estar constantemente yendo al encantador para deshuesar esas pesadillas, rolear nuevas pesadillas y buscar la ideal para ti. Así que chicos, los motivo realmente a que sigan esta ruta de leveo, y ese es uno de los primeros puntos que quería tocar en este video, porque si bien muchos conocen este tipo de rutas, el consejo de alguien que ya llegó a nivel 100 va a poder desaclarar muchísimo mejor el panorama. No hay un truco alrededor de esto, sino seguir estas rutas, y es mi primer realmente consejo en este video. Vamos a ir con otros consejos que ya son errores comunes, que son los bonificadores de experiencia que puedes empezar a utilizar a medida de que vas en ese transcurso de subida de nivel, y vamos a ello. Como por ejemplo estos consejos: haz upgrade de las pociones cada vez que puedas, ten un elixir activo en todo momento. Muchos niveles no vas a tener elixir, no importa, ten paciencia, ya te van a caer, y obviamente como estás en este run no vas a tener tiempo tal vez de ir a recoger lirios o bueno, todos estos materiales que nos sirven para hacer elixires, pero no pasa nada. Es mejor que sigas leveando, que esperes a que te caigan los materiales en medio de la leveleada para poder ir a crear los elixires, pero no detengas tu leveleo. Ahora, esto que yo les estoy diciendo es para hacer una carrera hasta nivel 100. Obviamente si tú quieres disfrutar el juego con calma, con mucha más tranquilidad, lo puedes hacer, pero no vas a subir de nivel rápido. Tercer punto: haz la misión de clase cuando puedas. Esto se me olvidó decírselos en nivel bajo, pero claramente cuando ustedes terminan el punto 2 deberían ir a desbloquear el nivel de clase, o por ejemplo si eres un nigromante pues un poco más adelante, o un druida. Pero lo que son, por ejemplo, bárbaro, etcétera, tienen que hacer esta misión a nivel 15, igual el pícaro, así que les recomiendo que lo hagan de inmediato. Mejora tu equipamiento, esto ya se los dije. Haz el códice de poder antes de pasar a dificultad de pesadilla. Esto es una cosa que puede ser opcional, pero recuerden que como hacer el pase de dificultad 2 a 3 puede ser algo un poco trabajoso, te recomiendo de que trates de ganar un par de niveles más, por ejemplo 42, 43, es decir, 2 o 3 niveles más del que yo te recomiendo aquí, en caso de que estás teniendo problemas nivelándote con el códice de poder, es decir, haciendo las mazmorras que no has hecho para ir teniendo ese códice de poder. Eso me lleva a un consejo también súper importante, y es que no detengas tu run por el hecho de ir a completar, por ejemplo, todo el progreso de región haciendo códices. No es necesario. Realmente el progreso de región yo siento que es necesario a partir de nivel 80, e incluso, para confesarles algo, yo no lo hice sino hasta nivel 100, es decir, no obtuve los puntos Paragon sino hasta nivel 100. Lo único que más me importaba era desbloquear los puntos de habilidad que se desbloquean en el progreso de región número 3 haciendo el códice de poder, ¿ok? Pero estos dos últimos no son tan necesarios, así que si no se quieren atrasar tanto por ahora, pues no lo hagan y esperen, por ejemplo, hasta un nivel 80 en hacer este último para reclamar los puntos Paragon, o incluso pueden esperar hasta nivel 100, que fue lo que yo hice, porque yo iba muy bien
bien en cuanto al equipamiento que tenía y sabía lo que estaba haciendo. Esto es una cosa bastante importante. Obviamente hay que reconocer que hay personas que juegan mejor que otras, que lo tienen un poco más fácil para la creación de builds, así que si tú tienes esa facilidad, pues puedes seguir esta guía, que fue lo que hice totalmente, que fue a 40 pasar a pesadilla y a 60 pasar a dificultad 4. Pero si te cuesta un poquito más por X o Y motivo, pues sube un par de niveles más, por ejemplo 42 o 43 y 62 o 63. Te va a quedar muchísimo más fácil y además vas a disfrutar más el juego porque no vas a estar frustrado porque en el nivel 40 no puedes pasar también a esa dificultad. Por otro lado, recuerda que en la temporada tienes bendiciones. Una vez tú vas avanzando el pase de batalla, que es este que tenemos aquí, si te das cuenta hay una cosa que se llama cenizas ardientes. Cuando tú desbloqueas las cenizas ardientes, que se desbloquean al alcanzar cada cierto nivel, vas a poder ponerlas en estos slots. Por ejemplo, este ya no lo estoy utilizando, pero es el que tú debes utilizar de primero, que es la urna de agresión. Cuando tengas esas cenizas, estate fijando constantemente en el pase de batalla porque hay que reclamarlas manualmente. Las vienes y las pones aquí en potencia los puntos de experiencia obtenidos de muertes de monstruos. Esto es súper importante. Yo ya no lo tengo porque soy nivel 100 y estoy utilizando los otros slots que me dan materiales, oro, etcétera. Pero si tú estás subiendo de nivel, por favor prioriza este a como de lugar, incluso así no sientas que se sienta tanto la diferencia, pero créeme, la hace. Así que chicos, realmente quiero que ustedes se den cuenta que no es un tema de suerte. Obviamente por otro lado hay que decir que tienes que tener tiempo para levelear. A mí me llevó alrededor de 3 días y a otras personas del clan también. Pero por ejemplo, nosotros, las personas del clan que jugamos aproximadamente de jueves del mediodía cuando se abrió el juego hasta el lunes, ya estábamos nivel 100 porque teníamos mucho tiempo disponible. ¿A qué voy con ello? De igual forma, si tú no tienes tiempo, igual aplica este método porque se va a ver repercutido en la medida en la que uses bien esta ruta de leveo y mis consejos para que cada horita de tiempo que tú estás haciendo la optimices para poder alcanzar el nivel más rápido. Si tienes tiempo a disposición, te aseguro que no te va a tomar más de una semana por más manquirris que llegues a hacer, pero con esos consejos no hay pérdida, señores. Así que te recuerdo, siguiendo este método llegué a ser top 13 del mundo en softcore de la clase bárbaro. Así que chicos, para los que estén interesados, recuerda que seguimos reclutando nuevas personas. No te desanimes en tu carrera de subida de nivel. Entra al Discord también para que estés en constante contacto con la comunidad y aprendas día a día cosas nuevas. Esto es algo que a mí me ha dado mucha emoción también compartir todo esto alrededor del clan porque muchas personas lo han sabido aprovechar y los invito a los que no están realmente que se unan. Y no siendo más, mis queridos amigos, gracias por quedarte hasta este momento del video. Si sientes que te fue de provecho este video, por favor regálame un like, un pulgarcito arriba y también suscríbete en caso de que no estés suscrito. Regálame tu comentario para saber qué opinas, cuéntame qué nivel vas y si puedo ayudarte con algún otro consejo, escríbemelo en la sección de comentarios. No siendo más, mis queridos amigos, chaito.